Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030, este programa que busca los consensos y las políticas a largo plazo y salir de el día a día y de la política vernácula de cada día nuestra en este país. Bueno, hoy es un programa que complementa el que se hizo hace 14 días, donde se va a tocar el tema de medicamentos de alto costo y agencia, pero para eso qué mejor que lo encaren el doctor Miguel Ángel Seche, que lo estoy viendo, y al doctor Jorge Neira y al licenciado, el doctor Daniel Alvarado. Miguel, es tuyo el aire. Bueno, buenas tardes. Horacio Fernández, productor general de este programa. Gracias por su trabajo, no solamente hoy, sino durante la semana. Bueno, siempre nuestro acompañante de lujo, doctor académico Jorge Alberto Neira, y por supuesto el doctor Daniel Alvarado, que si tenemos que elegir un experto desde el Foro para el Desarrollo de las Ciencias y ya desde hace años sobre el tema medicamentos, es el hombre de consulta y un gran amigo y una persona que también está en el frente de batalla y lo ha estado tanto de lo académico como desde lo gremial profesional. Segundo. Jorge y Hola, Daniel, muchas gracias. hola Miguel, muchas gracias, buen día a todos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Bueno, Jorge, hola Miguel, ¿cómo andan ustedes? Los, primero inter, los tenemos que in- mandarle un... Hola Horacio, sí, tenemos que quería, mandarle... quería decirle que los Hola Horacio. interrumpo un segundo. Se van a estar vamos a tenerlo en unos minutos al doctor Aiscorbe por teléfono porque está en el Congreso Farmacéutico de Rosario y al doctor Jorge Scroque también. Ya están confirmados que van a salir telefónicamente porque están en el Congreso. Simplemente eso y disculpen la interrupción. Bueno, muchas gracias. No, quería comentar que hoy es el Día de la Pediatría, y entonces mandarle un saludo a todos los pediatras que hacen una labor muy destacada, no solamente en entender la patología de los chicos, sino además en la prevención, y se hace una de las especialidades más involucradas en el tema de la prevención, y me parece que eso es absolutamente destacable. La Sociedad Argentina de Pediatría tiene más de 100 años, es una institución señera, digamos, en nuestro país y tiene representación en todo el país. Y me parece que es muy importante mandarles un saludo en su día. Así que nada, eso que me parece que es importante de saludar a los pediatras. Bueno, gracias Jorge, porque luego, al margen de quien esté escuchando, luego este programa se difunde por todas las redes sociales. Y si te parece bien, Jorge, mantenemos un diálogo con Daniel Alvarado. Me parece muy bien. Eh, Daniel, escuchamos siempre que, que el problema de la salud, uno de los aspectos problemáticos de la salud es el financiamiento, o si querés, el desfinanciamiento, y le dan una especial importancia más allá de ser, como dicen, recurso humano dependiente, con un gran porcentaje de los presupuestos relacionados con ese aspecto del equipo de salud. Y el segundo tema paralelo o que acompaña es el costo del medicamento y hoy por hoy también imputándolo a ese manejo necesario financiero preocupante de el llamado medicamento de alto costo que vos nos has enseñado y bien bautizado eh, de alto precio. Daniel, ¿cómo estás viendo vos la situación en el sentido de las políticas, si podemos llamarle públicas? No es un juicio de valor. Pregunto si existen, si estamos avanzando, si estamos paralizados. ¿Cómo está encarando la industria, el prestador, el financiador, el dispensador, el tema del medicamento de alto precio? Bueno, miren, digamos, este es un tema que ya hace unos años sí está considerado tanto por los funcionarios
y en realidad por todo el sistema de salud, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, porque está puesto en riesgo, en duda, la sostenibilidad del sistema de salud. Yo haría una pequeña introducción en esto, sobre todo no para ustedes que están en el tema y lo conocen, pero en general una buena gestión en el suministro de medicamentos tiene 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con la selección, la segunda con la adquisición, la tercera con la logística, la distribución y la cuarta es con la utilización. La Argentina en general no ha tenido graves problemas en ninguno de los 4. En el sistema de medicamentos es un país que está a la avanzada, pero ¿qué le sucede? En una de esas etapas, que es la segunda de adquisición, ahí es donde empieza a tener problemas serios. Más allá de que es un país federal, que está segmentado el sistema, fragmentado, en general, más del 90% de la financiación viene del bolsillo o del empleador, del empleado, es decir, del tesoro, con el cual creo que esto tendría alguna salida rápida. Pero ahí es donde comienza a haber problemas serios y en el tema de adquisición que toca directamente la parte de accesibilidad. Sabemos que medicamentos, los objetivos de cualquier política mirada no como partidista, sino como política de Estado, es la adquisición, el uso racional de medicamentos y la calidad. Y aquí está puesto en duda el tema de la accesibilidad. Y sí está puesto en duda por un tema de los últimos 10 años, que se viene potenciando todos los años, que tiene que ver con los medicamentos, nosotros lo conocemos como especiales, alguna gente como alto costo o de alto precios. Por ahí, sobre todo Jorge, que está en el tema, es decir, cualquier medicamento que hoy empieza a aparecer, por ejemplo, estaba leyendo esta mañana temprano que Glaxo se acaba el ANMAT, nuestra Agencia Nacional de Medicamentos, acaba de aprobar un medicamento para un antirretroviral, digamos, el Rucovia, que su principio activo es Fotemsavir, o sea, el que es muy nuevo, es único en el mundo, y es un medicamento que tiene un número muy importante de pacientes en la Argentina, y cuando uno lo mira el precio, estamos hablando de $10.000 el tratamiento mensual, con el cual, como esto es cronicidad, estamos hablando de $120.000 anuales. Esto que podría ser un ejemplo, uno dice, bueno, pero es un medicamento, no. Esto está pasando, no diría todos los días, pero semanalmente se aprueba algún producto, con el cual estamos hablando de alrededor de 40 productos en el año, y de esos 40 productos todos a precios muy, muy caros, muy altos, que hacen que sea casi imposible la financiación de esto. Y como nosotros tenemos muy claro que la accesibilidad, como dije, era fundamental, la accesibilidad tiene que venir con equidad. En salud la equidad es central, y ahí es donde ahora está la gran discusión de los sanitaristas en este país y de las políticas a implementar, ¿no? Y creo que es general. Este tema, vos preguntabas, Miguel, o comentabas, yo creo que tanto el oficialismo como la oposición, más allá de algunas excepciones en general, este es un tema que es conocido por todos los que estamos en el ambiente, ¿no? Está Daniel, hay un conectado tema, un al tema core. un tema que a mí me preocupa también es, vos estás hablando del medicamento que ya viene listo para el uso, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la importación de materia prima para hacer medicamentos? En ese sentido quería preguntarte dos cosas. Una, ¿está asegurada la calidad de la materia prima que se compra? ¿Y hay alguna dificultad en la compra o una dificultad, digamos, en el acceso financiero, digamos, a todas estas materias primas? En general hay que pensar que estos productos, como el que acabo de nombrar, no representan muy pocos productos en la cantidad,
pero sí esos pocos productos inciden muchísimo en los Sí, presupuestos. Horacio. Este es un mercado muy particular donde existe, es muy monopólico porque existe la patente, la protección de la propiedad intelectual, con el cual la competencia es prácticamente nula, como sucede en los otros segmentos. Por lo tanto, como este medicamento que acabo de nombrar, la mayoría vienen ya probados por fundamentalmente la FDA en Estados Unidos o la EMA, que es la ANMAT de Europa, digamos, ingresan al país directamente y bueno, y tienen sus estudios previos hechos que demuestran la calidad y las distintas fases por las que debe tener un medicamento que debe pasar cuando se aprueba. Eso por una parte. Cuando se importan tienen un costo que a mi entender se debería automáticamente eliminar, que tiene un costo de aduana e impositivo que mejoraría un poco el precio, pero no nos ilusionemos que en forma contundente. Y en cuanto a la producción en nuestro país, Argentina tiene una característica que la tienen muy pocos países en el mundo, me sobran los dedos de una mano, que tiene laboratorios de primer nivel nacionales, que nuestro mercado en Argentina solamente, más del 90% de las unidades que se utilizan, que se prescriben y dispensan, son de la industria nacional, tienen tecnología de primera línea, y en general también están incursionando en forma muy efectiva y con convenios con laboratorios multinacionales originales de la patente para producirlos en el país. Y indudablemente, esto mejora mucho el precio porque cualquier medicamento de los nuevos que han salido a nivel de la producción nacional estamos hablando de por lo menos la mitad de precio. Y como vos decís, Jorge, y está muy bien, que interese el tema de la calidad. Pues yo hablaba de los objetivos, son tres: accesibilidad, uso racional y calidad. Por lo tanto, la calidad es central en esto. Y bueno, la calidad está de alguna manera garantizada, por un lado, por ANMAT, y en general estos productos, vuelvo a repetir, tienen una licencia que le otorga la casa matriz para producirlo en la Argentina. Porque verdaderamente, si no, por este tema de la propiedad intelectual y la propiedad, todo lo que significa el desarrollo y la investigación en medicamentos es de una avanzada tal en el mundo que la Argentina en eso sí está un paso atrás, pero no así en el tema de la producción y de la calidad. Miguel, creo que está Discord, ¿no? En el teléfono. Le damos, le damos la bienvenida, Daniela y Jorge, al colega de Daniel, el doctor Ricardo Aiscorbe, que están haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos en una conferencia que está dando en Rosario. Y también está escuchando el doctor Jorge Slotke, así que ambos muy agradecidos y bienvenidos. Daniel, vos conversás con ellos. No, sí, sí, Jorge también. Bueno, No, por supuesto. Ricardo, nos conocemos hace años, ha sido secretario de la Confederación Farmacéutica cuando me tocó estar como presidente y luego fue presidente, así que es una persona que conoce mucho y hoy está gestionando el convenio de la obra social provincial en Mendoza. Y por el lado de Jorge, que es un colega muy nuevo, digamos, en esto en cuanto a la edad, muy preparado, referente nuestro en Farmacéuticos Sin Frontera en San Luis, y justamente ha sido director de la obra social provincial de San Luis hasta hace muy poco tiempo, y ahora está a cargo de los medicamentos de alto precio. Así que bueno, lo ponemos al tanto a Ricardo, que nos podría decir en este tema
los medicamentos de alto precio, él ya había adelantado algo en la reunión que tuvimos hace 15 días, en el programa de hace 15 días, y bueno, que nos puede contar cuál es la realidad hoy, porque la obra social de Mendoza es una de las obras sociales provinciales más importantes, ¿no? Sí, hola Dani, ¿cómo estás? Hola audiencia, Miguel. Bueno, justo en este momento bajándome del auto, llegando acá a Rosario para participar del Congreso Farmacéutico Argentino. Y bueno, este es uno de los temas que vamos a abordar dentro de una de las temáticas del Congreso. Como vos dijiste, es una de las grandes preocupaciones que tenemos para todo lo que es el financiamiento de medicamentos, para los convenios con la Seguridad Social, y en el caso de la obra social de la provincia de Mendoza, como ya dije la semana pasada, los otros días, es un tema que bueno está impactando muy fuertemente. Consume el 70% de la prestación de medicamentos de la obra social, y además hace que el impacto de los medicamentos trepe al casi el 38% de la totalidad de las prestaciones de la obra social, lo cual constituye algo muy importante y muy trascendente. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Por ahí lo que dice Ricardo, para que tengamos la audiencia, normalmente debería saber que el gasto del medicamento en general en el presupuesto de una obra social, de una empresa de medicina prepaga, no supera históricamente, no ha superado nunca el 27%, el 30%. O sea, estamos hablando del impacto que tiene el gasto en medicamento en estos momentos, ¿no? Lo cual eso le quita, como decía, y el tema de equidad acá es central, le quita recursos a otros sectores de la salud que son tan importantes como este, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta para todos, ¿no? Esto que ustedes dicen que probablemente haya incrementado el porcentaje del costo de los medicamentos, o el precio, es porque el medicamento tiene un incremento de los costos, de los precios, que son superiores a la inflación. O sea que va a ser algo manejable, porque eso, digamos, cambiaría de un mes a otro con inflación de 100%. Lo que yo pregunto es, dada esta situación de crisis económica, de dificultad de ingresos de divisas y todo eso, ¿el Estado no tendría que regularlo activamente? ¿No tendría que haber una política del Estado para regular el medicamento, el costo del medicamento, de alguna manera que le permitiera por lo menos volver al porcentaje que tenían? Porque a mí me parece que de esta forma estamos condenados al fracaso. Bueno, en principio yo lo que opino, y lo dije antes, yo creo que el problema que tenemos es no solo que habría que regularlo en la etapa de dispensa, pero también hay que regularlo en el momento en que el medicamento entra a Argentina, este tipo de medicamento, y el laboratorio le pone el precio a comodidad del laboratorio. Es decir, no hay nadie, no hay ninguna agencia de Argentina, ni la Secretaría de Comercio, ni el ANMAT, ni nadie que regule la entrada del precio de estos medicamentos a Argentina. A partir de ahí, luego, con los precios inflacionarios, todo se hace una bola, pero me parece que la discusión central tiene que estar en cuál es el costo de ese medicamento. En ese tema creo que la agencia de regulación técnica que estaba planteada podría ser una herramienta, o que en la Secretaría de Comercio haya gente especializada en el tema para la regulación de entrada, o que en las más también, digamos, hay una indicación en ese sentido. Me parece que ahí hay una falla estructural que Argentina debe corregir si queremos que estos medicamentos tengan el nivel de costo que tiene en algunos otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa.
hay muchos sistemas para regular, hay precios promedio de diferentes países para regular, referencias, etcétera, y que creo que eso no se está aplicando y que Argentina en eso tiene una falla muy muy grande, y eso está llevando al desfinanciamiento del sistema en forma cada vez más progresiva, y sobre todo con el tema de inflación que hay hoy día en el país. Yo comparto con vos, pero a mí me parece que comparto con vos el tema de la integralidad de la política. Esto no es solamente para la dispensa, sino que tiene que tener toda la cadena. Como le decía antes Daniel, el tema de la importación, por supuesto, eso tiene que estar incorporado, digamos, al tema de la regulación. Pero a mí me parece que esperar que salga la Agencia de Evaluación de Tecnología con todo el tiempo que hace que está, no sabemos dónde, y con pocas posibilidades de salir, casi te diría que es una utopía, digamos. Yo creo que la regulación tiene que empezar ahora y después si sale la agencia mejor, pero hasta tanto la agencia salga, tiene que haber una política como de emergencia para paliar esta situación, porque si no en un momento va a llegar a la cesación de pagos y no se le va a poder pagar a nadie. No se le va a poder pagar los medicamentos ni tampoco se van a poder pagar los profesionales y los pacientes, que son los que finalmente se terminan siempre comprometiendo por estas políticas, no van a tener acceso al medicamento, no van a tener acceso al medicamento en el sistema de salud. Entonces, a mí me parece que no es que estamos... De acuerdo con vos, por eso planteé 3 alternativas, que hoy, por ejemplo, que haya gente especializada en la Secretaría de Comercio, que sea la que dé la entrada y después la que regule el precio, me parece que eso es hoy sería factible de realizar. Me parece que ahí, digamos, hay una falla de decisión política, nada más. ¿Y por qué crees que no se implementa? Porque los políticos deben conocer esta situación y se debe preocupar por el tema del costo. ¿Por qué no se implementa? ¿Por qué no hay alguna...? Yo no escuché en ningún lado que nadie haya hablado desde la política, ¿no? Me refiero de estos temas. Creo que lo dijo Miguel, no me acuerdo quién en la anterior audición, que digamos hay como una ausencia del Estado en algunos temas de la salud, porque la salud no está en la agenda de la política, porque no está en las encuestas de la política. Me parece que esa fue un poco la reflexión. Y fíjate vos que nosotros hemos tenido muchas reuniones con anteriores secretarios, incluso se trajo al equipo económico de la Cancillería, que estuvo analizando este tema de precios en la Secretaría de Comercio. Es decir, el tema es que la Secretaría de Comercio debería tener un equipo especializado en este tema, porque es la que en definitiva termina regulando el precio. Y no está ese equipo especializado en el tema de medicamentos, y eso es una decisión absolutamente política. ¿Por qué no la toman? Más que respondértelo yo, lo deberían responder la política, ¿no? Me parece que ahí hay no sé si hay un problema de intereses, no sé si hay un problema de desinterés de la política o que los funcionarios no le dan importancia a este tema. Sí, creo que confluyen varias cosas, pero me parece que por ahí debería pasar el debate. Sí, me interesaría saber lo que piensa Ricardo, pero antes de eso, esto ya dejó de ser un problema de salud, porque es un problema económico. No es solamente el problema de salud que tiene alguna dificultad, es un problema económico porque no se va a poder pagar. Entonces, no es solamente el tema digamos, de la atención de la salud, es el tema económico de cómo se va a hacer con los medicamentos. Por ahí sería interesante escucharlo a Ricardo, a ver qué opina y a ver si tiene alguna propuesta desde San Luis. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto y muchas gracias por la invitación. Ahí, bueno, a Daniel, Ricardo, personas, colegas que admiro y respeto mucho. Así que bueno, yo quería contarles un poco, aprovechar para contarles cuál es mi punto de vista al respecto. Yo creo que hoy el tema enfoca, luego de haber, aún estando transitando el final de la pandemia, porque todavía no acaba, el problema hoy en día son las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales tenemos dos grandes grupos, ¿cierto? Lo que es alta incidencia y bajo precio, y lo que es baja incidencia y alto precio. En este segundo grupo, donde la industria hoy en día está apuntando todos los cañones hacia las terapias individualizadas, hacia los estudios genéticos, anticuerpos monoclonales, medicamentos biológicos, donde se están investigando y desarrollando moléculas que son sumamente caras
donde los informes de costos de innovación y desarrollo no son transparentes del todo, y la industria termina justificando estos altos precios por los costos que a ellos les implica desarrollar estas moléculas. Hace muy poquito, hace 2 semanas, salió en JAMA un estudio al respecto, donde en 60 moléculas que se aprobaron por la FDA entre 2008 y 2018, de las 60 no se pudo explicar o determinar una justificación que equipare los costos de innovación y desarrollo con los altos precios de los medicamentos. Entonces, partiendo de ahí y también descubriendo que en el lado del financiador, de repente los precios de PVP son ficticios, los precios publicados en realidad no existen, sino que terminan siendo luego bonificados en muy variables porcentajes. Los precios de los medicamentos yo creo que están sumamente por encima de lo que deberían estar. Los costos están muy desfasados respecto al precio que se está mostrando. Y yo creo que las herramientas, como dijo Ricardo recién, él habló de los precios de referencia, creo que puede haber algunas herramientas más. El precio de referencia hay que entenderlo, que tenemos para medicamentos que pueden ser, que pueden tener alternativas, a los cuales ya les caducó la patente, donde se hace un precio de referencia comparándolos, se consideran que son equivalentes y se paga el más barato. Y por otro lado, medicamentos que son de proveedor único, que están cubiertos por patentes todavía. Entonces, en ese caso, yo creo que la segunda alternativa sería el evaluar las compras conjuntas para estos medicamentos de baja incidencia y alto precio, donde tenemos identificados todos los pacientes que tenemos en el país. Estoy hablando de esclerosis múltiple, de fibrosis quística, por ejemplo, y hacer una compra conjunta y que el gobierno nacional haga la compra y que luego distribuya a las provincias. Destruir estos monopolios que se terminan generando por haber un proveedor único, yo creo que la única alternativa es a través de un monopsomio, es decir, a un proveedor único, enfrentarlo con un comprador único. Y por último, la otra estrategia, que hoy en día se está hablando mucho, es la de compartir el riesgo. Hacer acuerdos con la industria. Fomentar el diálogo entre financiadores, médicos, farmacéuticos, para sentarnos todos en la misma mesa y decir, muchachos, ¿para dónde vamos a ir? Porque si nosotros, los financiadores, van a terminar pagando los estudios en fase 3 de la industria, la verdad que se termina siendo insostenible, no hay sistema que lo aguante, y termina esto generando problemas de accesibilidad y al mismo tiempo problemas de inequidad. Así que, bueno, desde mi perspectiva, muy humilde, la verdad que me siento un poco raro hablando frente a todos ustedes, que son personas que respeto y admiro mucho, serían las alternativas complementarias a las que ya plantearon. No, está muy bueno para la discusión, ¿no? Yo creo que tenemos que ir al corte, pero en la próxima media hora me parece que estos son los temas que deberíamos conversar. Así que, Miguel, no sé si tenemos que ir al corte. Sí. Vamos al corte y en 1 minuto y medio volvemos. Gracias, Jorge, gracias, Ricardo Escorbe, gracias, Daniel, gracias, Jorge. Adelante, gracias. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com.
Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con el programa Políticas Públicas 2030, luego del corte. Miguel, bueno, te saludo. El doctor Stork se tiene que ir en unos minutos, así que va a ser un breve cierre de un minuto y continuamos con el programa. Así que los dejo en el aire. Sí, bueno, acá ya estamos teniendo que volver a la actividad del Congreso, pero bueno, yo creo que como conclusión, un poco lo que les comentaba recién, fundamental fomentar el diálogo interdisciplinario entre financiadores, industria, médicos, farmacéuticos, que lograr un comité de evaluación de tecnologías sanitarias. Hoy en día se está buscando que sea la decisión vinculante. Yo creo que eso puede llevar un poco más de tiempo, pero que sí, los jueces podrían, o la agencia podría, la consulta a la agencia, perdón, debería ser la vinculante, antes de determinar un fallo, que hoy en día los amparos están siendo un gran problema para los financiadores también. Muchas veces sin justificación se terminan aprobando medicamentos que quizás ni siquiera están aprobados en el país. Así que bueno, creo que el diálogo va a ser fundamental, es el camino por el cual vamos a poder empezar a pensar en un sistema un poquito más sostenible. Y la decisión política, comparto como decía Ricardo recién, va a ser fundamental para poder llevar adelante este tipo de cambios. Así que bueno, les agradezco la invitación y bueno, mil disculpas que ya debo retirar. Jorge. Me parece que se fue. Bueno, no, pero bueno, pero después está Ricardo todavía. Sí, todavía no me... Yo quería aclarar, perdón un segundo, Jorge Neira, este tema desde el punto de vista del derecho, por lo menos es mi idea y la que comparten muchos, el carácter de vinculante significa que compromete y que obliga lo dictaminado por la agencia. Nosotros lo que perseguimos es que el juez esté comprometido, obligado a consultar a la agencia previo a resolver una medida cautelar o una medida de fondo. De fondo decimos porque los amparos habitualmente se inician con medidas cautelares y si no hay medidas cautelares se dicta una sentencia de luego transcurrido un proceso de amparo que es un juicio sumarísimo breve. Pero luego no puede ser vinculante, obligatorio para el juez lo que dice la agencia. Pero sí comprendemos que con relación a la comparativo a la relación a la situación actual, una vez emitida la opinión de la agencia, al juez le va a resultar
por lo menos trabajoso y no una situación de resolución ligera, apartarse de lo que dice la agencia. Por lo menos logremos que sea obligatoria la consulta, y la palabra vinculante sería, en este caso, que el juez estaría obligado a dictar acorde a lo que dijo la agencia. Esto los jueces no lo aceptan, sino que resuelven conforme su criterio. Pero también han razonado de que hoy por hoy, están dictando sentencias prácticamente sin tener organismos de consulta, o por lo menos en los temas de salud, todas las cuestiones parecen urgentes y resuelven en 24 o 48 horas, consultando rápidamente a un amigo o algún al doctor Google. Logremos que haya una agencia que el juez deba consultar, y que luego, si no está de acuerdo para apartarse, también va a tener que dar sus fundamentos. Perdón, adelante, Neira. Sí, yo perdón que insista con lo mismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la agencia, ustedes saben lo que hemos trabajado con la agencia. La agencia es una entelequia, es algo que está ahí, que la verdad que estaría bueno que estuviera, pero no está. Después podemos discutir si es vinculante o no vinculante, los jueces no quieren que nada sea vinculante, pero sí debiera ser un instrumento de referencia al cual habría que agregar otro informe superador de ese para poder utilizar el medicamento. Eso está clarísimo. El problema es que eso no está, ni va a estar, y hasta que salga el proyecto de ley de la agencia, de los cuales hay varios, y que ese proyecto de ley de la agencia se ponga en funcionamiento, va a pasar un tiempo. El tema es aquí y ahora me parece que lo que decía Jorge antes es interesante, el tema de la compra única, son cosas que se pueden hacer relativamente fáciles, y que la convocatoria, ahí iba justamente para vos la pregunta, Daniel, y para Santiago el tema de, para Ricardo, perdón, para el tema de cómo hay que hacerlo, porque a mí me parece que estas cosas son de fácil implementación. Ahora, ¿por qué no se hace algo que es de fácil implementación y seguimos con la letanía de que la agencia, todo Mira, tuyo, ¿eh? vos sabés, Jorge, cuál es mi posición, y que uno ha escrito cuestiones que tienen que ver con la agencia. Comparto que la agencia debería existir, pero como vos decís, hoy no existe. Claro. Yo lo que le agregaría a todo lo que venimos diciendo, que este es un mercado muy especial, por eso yo hablé de monopolio y demás, donde no existen los precios, donde cuando el laboratorio de patente negocia un precio, lo negocia con los estados, con los financiadores, digamos, en una posición de confidencialidad, donde el precio está dentro de la confidencialidad, con el cual acá no existen precios. Y esto no le sucede a la Argentina, le sucede a todos los países del mundo y los principales que tienen este mismo problema que nosotros. Dicho esto, sí creo que uno le podría agregar qué es lo que está pasando en la Argentina, porque todos sabemos, o deberíamos saber, que ANMAT lo único que hace es autorizar el medicamento desde el punto de vista para que se pueda prescribir y dispensar, pero no tiene absolutamente nada que ver con el precio. Entonces, de ahí viene luego quién es en un país federal segmentado y fragmentado. Mi posición tajante, y no admito discusión, pero no me la van a cambiar, es que tiene que haber una decisión política, y no estoy hablando de una posición política partidaria, estoy hablando de una posición política donde en este sistema segmentado y fragmentado, los financiadores, que son el 90 y pico % del sistema, que como dije anteriormente, viene del recurso del empleador y del empleado del Tesoro Nacional, debería haber una decisión de avanzar en esto. ¿Qué hay en la Argentina hoy? Dentro del Ministerio de Salud existe una comisión, que es la CONETEC, donde esto está, digamos, esto se sabe, esto está hablado, pero hay financiadores que no se sientan para colaborar con esto. ¿Por qué? Porque son los primeros responsables de que
poder negociar en serio un precio más accesible. No puede ser que PAMI negocie por un lado, que las obras sociales provinciales por otro, porque tienen leyes provinciales que no lo dejan, y las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga que están dentro de la superintendencia también lo hagan por su lado. Es decir, cualquier lógica nos lleva a que tiene que haber una decisión política de que para este tipo de medicamentos, porque para otros sí existen, como los precios de referencia y demás, instrumentos para negociar los precios. Ahora, en este sector no, es monopólico. Y la presión que reciben muchas veces con intereses que los que estamos acá sabemos, la asociación de pacientes, los laboratorios trabajando, los jueces que tienen determinados lugares y le caen los recursos siempre en el mismo lado, son tan poderosos que del otro lado, y comparto lo que decía sí o sí Jorge, el colega Puntano, en que debería del otro lado existir la misma posición para equiparar fuerza. Y ahí sí es responsabilidad del Estado. Fíjense en que en este momento existe desde el mes pasado 2 presentaciones hechas en la comisión, en la Comisión de Salud de diputados y una en senadores de distintos partidos para la creación de la agencia. Pero otra vez lo mismo, la agencia, entre que eso se trate, se avance, no va a ser respuesta, pero sí es respuesta que los números 1 de las obras sociales nacionales, provinciales y de las empresas de medicina prepaga pertenecen a la decisión política de quienes manejan este país como oficialismo o como oposición. Mientras esa decisión política no exista, y esto sigue siendo negocios para muy pocos y ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema, que uno desde el punto de vista de la equidad tiene una posición clara, pero cuando uno le toca a ese sector, aunque sea el 0,01%, es muy difícil tomar decisiones en ese sentido. Así que yo comparto y te agrego, Jorge, por lo que vos decías, aquí no debería perderse un minuto más en la negociación. Sé que la Conetec lo está haciendo con algunas drogas nuevas en fibrosis quística, en esclerosis múltiple, y los resultados son buenos. En algunos tratamientos oncológicos ya existe, están sentados los principales financiadores, juntamente con sociedades científicas, como para avalar las universidades, como para avalar esto, pero es muy lento el proceso. Y mientras tanto se aprueba, como dije al principio, este medicamento, que es muy útil, está comprobado que tiene efectos secundarios menores, que tiene interacciones menores, bienvenido sea, pero al costo que viene, y alguien se va a quedar sin los tratamientos para colesterol, para diabetes, para hipertensión, o Claro, sea, es y que a ese es el alguien le punto. falta analizar el tema de la equidad. Ese es el punto. Yo creo que es una cosa grave, es una cosa que está en el corto plazo, no es que está en el largo plazo. Entonces habría que tomar como una serie de medidas de emergencia progresivas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Totalmente. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora mismo? Bueno, como decía Jorge, como dicen ustedes, hacer la compra centralizada. Bueno, hagamos la compra centralizada. ¿Cuál es el problema de hacer la compra centralizada? ¿Un problema político? ¿Quién puede tener problema político para hacer algo que le beneficie a la gente? ¿Vos creés que COSPRA estaría en contra de hacer una compra centralizada con Nación para medicamentos de alto costo? Si ellos mismos están pidiendo de ver qué hacen con el medicamento de alto costo. Y la otra cosa es que hasta tanto está la agencia, habría que empoderar de alguna manera a la Conetec para que la Conetec por lo menos sea una referencia para los amparos. Porque me parece que si no existe nada, nosotros tuvimos varias reuniones con los jueces. Los jueces decían, a mí me gustaría tener una página donde yo pudiera consultar y que la página me dijera lo que yo necesito. Cosa difícil. Pero si tienen un lugar, como puede ser la Conetec, no pueden no consultarlo. Y entonces, antes de hacer el amparo, tiene que consultar con la Conetec y ver qué pasa con la Conetec. Por ahí no, la Conetec no tiene informe de todo, pero bueno, yo creo que estos medicamentos de alto costo que generan esta situación que vos decís, que aparece un antirretroviral que sale $10.000 por mes, y vos multiplicás los $10.000 por mes por 12, por la cantidad de personas que lo necesitarían, bueno, te da un costo, digamos, sustancial.
Y así con eso como el resto que vos estás comentando. Mira, yo recuerdo medicamentos en cuidados intensivos, medicamentos para la sepsis, que eran la panacea, que costaban algo así como $7.000 el tratamiento. Decía que, bueno, la ventaja es que eso te ahorraba, creo que 4 o 5 días de internación. Cuando te dicen eso, te ahorran 4 o 5 días de internación en Estados Unidos, donde la internación en cuidados intensivos cuesta $5.000, no acá. Entonces, estas cosas que se interpolan, que se sacan, digamos, que se extrapolan, que se sacan así como referencia, no sirven para nada. Entonces, alguien tiene que opinar del tema de la indicación. Y la otra cosa es, ¿por qué la indicación tiene que ser hecha por cualquiera? Tiene que ser por una persona específica del área donde corresponde, altamente especializada, que es la que diga que sí o que no. Tal cual. Si vos te fijabas, por ejemplo, estos medicamentos todos, ¿te fijas quién los utiliza? Y vas a ver que se utilizan en lugares donde decir, ¿por qué se utilizan acá? Entonces, no, aparte que la ventaja que tiene, la ventaja dentro de la desventaja que son los precios, es que aquí para este tipo de enfermedades ya se sabe en el país cuántos pacientes son, que son pocos. Entonces no es, digamos, olvídate que si somos profesionales o no, usemos la lógica del ser humano, debería decir, bueno, si son 130 pacientes en todo el país, porque en definitiva lo termina pagando el Tesoro Nacional, por más que se lo tienen en el Estado. El Estado somos todos después. O sea, y una obra social provincial, ¿de dónde recibe los fondos? Y un PAMI, ¿de dónde recibe los fondos? Pero por eso digo. Por eso es político. Pero por eso estoy diciendo, Daniel, que esto ya no es un problema de salud, es un problema económico del país. Sí. Entonces, no lo tomemos como que la salud está en el 8º puesto, en el 9º puesto, en el 10º puesto, porque eso no importa, ya sabemos que está ahí. Pero esto es un problema económico, es un problema de capacidad de pago. Y cuando haya cesación de pago, no se va a poder pagar nada. Y entonces, entre que tenemos pocas reservas en el Banco Central y que aparecen estos costos tan exagerados sin que nadie los regule, esto es como decir, mira, estoy ganando, no sé, tanta plata y resulta que tengo un gasto que me supera. Y bueno, ¿qué hago? Y me aguanto. ¿Y cuánto tiempo vas a aguantar? Totalmente. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una serie de políticas de emergencia que empiece con la integralidad, como decía antes Ricardo y como decía Jorge, que empiece con la integralidad de las cosas, que tenga que ver, vos me decís, bueno, el medicamento cuando ingresa a la aduana tiene impuestos, saquemos los impuestos, es una cosa que es una decisión del gobierno, sacar los impuestos en una situación de emergencia. Estas leyes de emergencia, por ejemplo, que se han hecho por el tema de COVID, bueno, habrá que hacer una ley de emergencia para los medicamentos. Sí, señor. A mí me parece, es una cosa para pensar que la ley Doña Tibia, que ya lleva 50 y tantos años, siga todavía en vigencia. Entonces, cuando vos decís, la ley Doña Tibia sigue en vigencia porque nadie la quiso cambiar, ¿por qué nadie la quiso cambiar en 50 y tantos años? Y son las presiones que se ejercen. Bueno, gracias a esas presiones tenemos los precios que tenemos los medicamentos y tenemos la gran confusión en el tema de medicamentos, ¿no? Que nada está claro porque siempre hay intermediario. Mira, a mí me contaron una vez, no sé si era cierto, pero me lo dijo Sergio del Prete, que el presupuesto de salud es de $5.000 millones por año. Si vos dividís $5.000 millones por 45 millones de habitantes, creo que te das 750, no me acuerdo exactamente, te da una cantidad en dólares que voy a decir, con estos dólares yo podría atender a la gente sin problema. ¿Por qué no? O por lo menos con menos problema. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa eso? Por toda la intermediación que hay en el medio. ¿Cuánto le llega de esos 5.000 millones efectivamente a la persona? Y entonces, este es un grave problema. Entonces, bueno, hay que hacer leyes shock, hay que hacer leyes de emergencia, digamos. Ya no se puede seguir esperando. Y menos con el tema de esperemos la agencia, esperemos esto, que no sabemos cuándo va a salir. Daniel, perdón, Jorge. Una pregunta para Daniel, ¿puede ser? No sé si está Ricardo en línea. Sí, entonces, la verdad que coincido en todo con lo que han planteado, sobre todo con Daniel. Lo único que no coincido con Daniel es que eche boca, pero lo demás coincidimos en todo. Yo tengo una inquietud que por supuesto escapa a los conocimientos de ustedes, y me pongo en la situación de paciente o el que ustedes quieran. Cuando me empecé a escuchar hablar de la agencia y de todos los aspectos positivos que tiene en los países donde han sido creadas, me hacían referencia a que eran aprobadas por las agencias de evaluación de tecnología en base a los parámetros de biodisponibilidad, bioequivalencia,
etcétera, pero no hacían tanto hincapié en el precio. ¿Estoy equivocado en ese sentido? O sea, que aún creada la agencia, el tema del precio puede seguir existiendo. Sí, totalmente, totalmente. Es decir, el tema de la biodisponibilidad, bioequivalencia, casi que en este sector que estamos analizando, Miguel, descartalo, porque aquí no hay competencia, o sea, es único el medicamento. Y si es biológico, más aún, y si llega a ser toda la parte genética, más aún. Pero las agencias tienen distintas, o sea, tampoco pensemos en la agencia que es la solución, porque no es la solución. Es un elemento más importante que sí existe de acuerdo al prestigio. ANMAT cuando se creó allá en el 90 y pico, nadie le daba importancia y se creó porque había mucha falsificación en la Argentina. Y hoy ANMAT es una agencia reguladora reconocida. Es decir, que la agencia una vez creada, después tiene que ser integrada por gente proba, por gente que uno le reconozca neutralidad, le reconozca independencia con los intereses de este mercado. Es decir, lleva un tiempo. Por eso es que la agencia uno la tiene que pensar como un instrumento, a mi entender, como un instrumento más. Pero en el hoy hay que actuar, o como dice Jorge, en la emergencia, o hay que profundizar en otros aspectos, pero hay que actuar porque el sistema de precios está armado de una manera tal que es nuevo la negociación, y no vamos a hablar de cuestiones porque hasta el medicamento número uno que salió a $2,5 millones hace 4 o 5 años, cuando lo firmó un ex ministro, luego pasado secretario de Salud, Rubinstein, lo hizo en el marco de confidencialidad. O sea, no sabíamos ni cuánto se había firmado ese precio, porque no lo firman los laboratorios, sino. O sea, es un mercado muy especial. La Conetec lo sabe, pero la Conetec hace digamos, estudios de factibilidad y sienta a los financiadores, pero la decisión de financiar corre por cuenta de los responsables, de decir, bueno, sí, negocia vos y a partir de ahí vemos qué sucede. No nos olvidemos, y vos, Miguel, como abogado, que también el juez resuelve individualmente cuando se le pide la defensa de un derecho. Pero en la salud pública estamos pensando en la mayoría. Y ahí hay también como que no pesa tanto en la balanza una cosa con la otra. Y lo que debemos pensar en la mayoría y en la salud pública somos los políticos, en el buen sentido, no hablo partidario, por favor. Si no hablo, son los políticos los que tienen que decidir esto. Por eso yo parto de lo político. Y dentro de la estrategia, la planificación, que en el grupo lo hemos escrito y sí, es así, la decisión termina siendo política y ahí hay que avanzar y esta decisión que se ha tomado a veces en el PAMI con algunos productos oncológicos, en alguna obra social provincial, bueno, no puede ser aislada, tiene que estar todos sentados en una mesa y así negociar ese precio, que igual, aunque se negocie, va a ser muy complicado llegar a precios muy accesibles, porque estamos viendo, está circulando este informe que dijo Jorge, de lo que está pasando en Estados Unidos y bueno, y lo que la sociedad ha pagado, entre comillas, la investigación y el desarrollo, que está muy bien que se reconozca. El tema, ¿a qué costo, no? No, y además, ¿sabés qué? La cosa es que se reconoce con qué efectividad, porque cuando vos te dicen, bueno, lo que pasa es que este medicamento, yo estuve alguna vez con alguna investigación grande de un laboratorio, decían que el laboratorio invertía algo así como $10.000 millones por año en investigación, y que eso lo tenía que, digamos, capitalizar a través del medicamento. Ahora, cuando la costo efectividad del medicamento es mala, cuando lo que parecía que iba a ser no es, digamos, esos costos no están incorporados y entonces vos pagás todo como si la cosa funcionara y después cuando no funcionan, ya está. Digamos, este es un problema porque es un gasto innecesario que se le genera al país y a la gente y además una expectativa que a la gente le genera de que con eso se va a mejorar. Por eso digo que a mí me parece que hay que tomar una política ya, ahora, digamos, no se puede esperar más. No se puede esperar más porque si no es catástrofe absoluta. Teniendo que cerrar, si está Ricardo, ¿está todavía?
Sí, todavía te estoy escuchando. Sí. Bueno, te damos la despedida y el cierre del programa ya con tu esfuerzo de Rosario, Ricardo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, saludos a los muchachos ahí y espero que nos podamos ver en algún momentito que esté en Buenos Aires, creo que como a fin del mes que viene, así que espero volver a ustedes saludarlos. Bueno, Daniel y Jorge, si les parece, fijamos otra fecha, la consensuamos por privado y continuamos con este tema. Yo creo que hay un tema, obviamente, como ustedes bien señalan, de decisión política, y me parece también que hay un tema de que el sector salud también tiene que saber comunicar cuáles son las problemáticas que lo afectan o lo aquejan. Yo por lo menos creo que hay un tema de comunicación y de explicación de cuáles son las problemáticas. Nos despedimos hasta el próximo, y Daniel, Jorge y Ricardo en Rosario, y muchas gracias, Horacio. Y a Jorge de San Luis, que ya se retiró. Abrazo grande para todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias.